¿Qué nos pasa? Disculpen, corté sin querer que era para... venía, entraba justo la perra, corté y pensaba que estaba pausando otra vez y sigo. Bueno, sepan disculpar otra vez. Juro que es el último video. Esperemos. Eh, mm, ¿Y qué nos pasa también con las sexualidades diferentes a las heteronormativas? ¿Qué nos pasa con los gays, con las lesbianas, con las travestis? ¿Qué nos pasa con las maternidades y las paternidades adolescentes? ¿No? Implica siempre una revisión y un análisis crítico respecto de sí mismo, ¿no? ¿Por qué no incluimos dentro de los contenidos referidos, ¿no? A las sexualidades diferentes, a los personajes históricos también que han contribuido a la igualdad o a intentar una igualdad respecto de los derechos de las llamadas minorías sexuales? ¿Por qué no hablamos cuando es necesario, ¿no? Cuando lo hace el contenido, ¿no? Respecto de Alan Turing, ¿no? Por ejemplo, que es un matemático inglés que es considerado el creador de la computadora moderna y que sufrió una larga persecución, ¿no? Y casi y probablemente un homicidio por el hecho de haber sido gay. ¿Qué nos pasa con la sexualidad de personas como Gabriela Mistral, ¿no? Sobre todo porque la invisibilidad también hace o que las sexualidades diferentes no circulen también en los contenidos, hace también a la enseñanza y al aprendizaje de la educación sexual integral. Por eso todo debe comenzar por una revisión respecto a sí mismo, qué nos pasa con estas cuestiones y cómo ir incluyendo esas cuestiones en función de la igualdad de todas, de todos y de todes, de la igualdad de oportunidades y de que todos los cuerpos puedan circular en la escuela en igualdad de condiciones para enseñar y aprender con la mayor alegría y con el mayor placer posible, ¿no? Porque, bueno, otra de las cuestiones que no suele circular en la escuela es la cuestión de el placer, ¿no? El placer que nuevamente no tiene que ver con el placer genital o con el placer biológico. El placer en la escuela, y de eso también es sexual, es erótico y es sexualidad, tiene que ver con el placer de enseñar y el placer de aprender. Por eso para nosotros fue muy importante que en la ley provincial, nosotros tenemos una ley provincial de educación sexual integral, que es la ley 14.744, que la ley provincial en el artículo 5, en el inciso B, incluya el derecho al placer sexual, ¿no? Nosotros que como gestión de la educación yo formé parte, ¿no? de la gestión de Claudia Bracci al frente de la Dirección Provincial de Secundaria. Fue muy importante y pudimos participar, perdón, en el armado de la ley. Fue muy importante para nosotros incluir esto, el derecho al placer sexual. Entonces, bueno, una de las puertas de entrada tiene que ver con qué nos pasa a nosotras, a nosotres, a nosotras como docentes. La segunda tiene que ver con revisar tanto los aspectos institucionales como los contenidos curriculares respecto de la educación sexual integral. ¿Qué pasa con los espacios? ¿Qué pasa con los códigos? No los códigos, los acuerdos de convivencia, si son igualitarios para varones, mujeres, diversidades sexuales, identidades no binarias, identidades cuya percepción de género no coincide con el sexo biológico, bueno, revisar también todos ese tipo de cuestiones. Y la tercera, por supuesto, tiene que ver con esas situaciones que irrumpen como situaciones dramáticas en la vida cotidiana escolar, ¿no? Sobre todo las más dramáticas, referidas a la deficiencia de la educación sexual integral, tienen que ver con el abuso sexual, las infecciones de transmisión sexual, con las relaciones violentas en noviazgos, ¿sí? Estas tres como las tres más dramáticas, más trágicas, y por último también comenzar a preguntarnos sobre las maternidades y las paternidades no deseadas, ¿no? Eso también, ¿no? Como uno enfoca algunas de las problemáticas
eh, tiene que ver también cómo uno está enseñando y aprendiendo educación sexual integral, ¿no? Porque muchas veces se suele señalar como un problema y con el mismo estatus de los otros, que implica un riesgo de vida y muerte, ¿no? El abuso, las infecciones de transmisión sexual o las relaciones violencias en noviazgos, y se suele incluir el tema o la problemática del embarazo adolescente, ¿no? Bueno, el embarazo adolescente no siempre es una problemática y no hay que enfocarla solamente en la mujer, ¿no? Digamos, tiene que ver con problemática de las maternidades no deseadas, ¿no? Ahí es un problema, ¿no? Cuando el embarazo es no intencional, es no deseado, y por eso también eso implica revisar conocimientos, saberes y prejuicios. Y por otro lado también incluir maternidades y paternidades adolescentes, ¿sí? Con derechos y obligaciones, tanto las maternidades y las paternidades adolescentes, porque si no también parecería que las obligaciones tienen que ver solamente con las mujeres, ¿no? Cuando también se piensa esto de, y la culpa también tiene que ver con la mujer cuando se piensa en el tema del embarazo adolescente. Tres últimas cuestiones para ir finalizando esta pequeña introducción, ¿no? El tema de cómo circulan estos cuerpos juveniles en relación a las sexualidades, cómo circulan en las escuelas, cómo se ven afectadas a veces las trayectorias. Una tiene que ver con no solamente la violencia, ¿no? En el plano más real, ¿no? De respecto de ciertas legalidades que no circulan iguales para varones y para mujeres, o en las cuales no se tiene en cuenta a las sexualidades diferentes, ¿no? A las travestis, gays, lesbianas, etc. Cuando hablo de sexualidades diferentes, digo sexualidades diferentes al paradigma heteronormativo, ¿no? No solamente estoy hablando de violencias reales, ¿no? Quiero decir violencia, ¿no? En el plano legal o en el plano físico, ¿sí? Sino también estamos hablando de violencias simbólicas. Es decir, cuando a una chica, desde la mejor de las intenciones, una docente le pregunta, porque está en un ámbito de confianza, ¿no? Le pregunta si tiene novio, y no se le ocurre pensar que esa chica puede tener o puede querer tener novia, está ejerciendo en cierta forma una violencia del tipo de violencia que Bourdieu denominaría violencia simbólica. Una de las características principales de la violencia simbólica es la eficacia que tiene en la aceptación de ciertas cuestiones que aparecerían como lo legal, lo valorizado o lo normal, y esa eficacia la tiene no solamente en los dominadores como también en los dominados, ¿no? Esto que señalábamos antes. Por tantos años, la sexualidad, el deseo, ¿no? La culpa respecto del deseo y sobre todo del deseo femenino, ¿sí? Circuló con tanta fuerza en las escuelas y sobre todo para las mujeres que sigue obrando así, ¿no? Entonces muchas veces las chicas sienten culpa de sentir deseo por varones o por mujeres o por quien sea, ¿sí? Está tan legalizado el paradigma de la heterosexualidad obligatoria que parecería que hay un disvalor o hay cierta culpa o cierta vergüenza por tener una sexualidad diferente o una identidad diferente a la heteronormativa, ¿no? Y en este sentido también la escuela tiene muchísimo para hacer. Didier Eribon siempre señala, ¿no? Que una de las cuestiones principales que suelen atravesar las existencias de gays, lesbianas, de travestis, es que siempre en algún momento se encuentran con el insulto exterior, ¿sí? Siempre alguien los insulta por fuera, ¿sí? Y hay algo más terrible en lo que podemos llamar, entre comillas, siempre minorías sexuales, ¿no? Otras minorías, negros, judíos, ¿no? Entre tantos otros, la familia las prepara para el insulto exterior. Muchas veces en el caso, o en las situaciones, mejor dicho, de las sexualidades diferentes a la heteronormativa, el
insulto, la discriminación también viene del lado de la familia, ¿sí? En la familia también los discriminan, los insultan o no quieren que formen parte simbólicamente de la familia. Por eso acá también la escuela tiene un rol importantísimo para establecer otra marca, una marca que siempre, como todas las marcas, pueden obrar como antidestinos, ¿no? Esos destinos que parecen prefijados, sociales, sexuales, ¿no? Y que la escuela hace una marca y hace un cambio, ¿sí? Entonces, en ese sentido también es muy importante. Hay cuestiones referidas también a las sexualidades, o mejor dicho, a las identidades. Recién decíamos, ¿no? Cuando la autopercepción de género no coincide con el sexo biológico, que puede obrar como violencia simbólica y violencia simbólica casi injuriante, ¿sí? Por ejemplo, todos sabemos que por la ley de identidad de género, toda persona puede ser llamada, ¿sí? Como quiere ser llamada. Y eso debe ser y debe pasar así en la escuela y debe obrarse los mecanismos necesarios para que todos sean llamados como quieren ser llamados, ¿no? En ese sentido, en su momento también Claudia Brecci tomó una decisión muy importante, ¿no? Muchas veces, bueno, dicen, bueno, y los registros y los boletines respecto a estas personas que cambian el nombre o que no se consideran identitariamente del sexo biológico, ¿no? Nacieron biológicamente como mujeres, pero se sienten varones o al revés. Bueno, dice, ¿por qué siempre pensar en las listas primero los varones y después las mujeres? ¿Por qué directamente no pensarla en orden alfabético, ¿no? Por empezar, no, porque siempre cuando aparecían así en las listas aparecían inclusive primero los varones y después las mujeres, y porque no empezar con una presentación en donde todos digan cómo se llaman y que sean escritos así en el registro, ¿no? Y si aparece otra forma, se tache esa forma y se ponga la forma en que las personas quieren ser nominadas. Algo tan sencillo como eso, ¿no? Y tan burocrático, puede también establecer una marca, ¿no? De cómo es aceptado ese cuerpo diferente en la escuela. Otra decisión política que habla también de esa responsabilidad estatal que hay en algunas cuestiones tuvo que ver con una decisión tomada también desde la Dirección Provincial de Secundaria en esa gestión de Claudia Bracci de 2008 al 2015, y que tiene que ver con la educación física, con clases mixtas para educación física, ¿sí? Sabemos que particularmente la educación física ha sido un lugar en donde se estructuraron comportamientos, cuerpos, aspectos y formas de presentarse que aludían a esa forma de transmitir valores respecto de lo que señalaba Bourdieu, de cómo debía ser un varón, de cómo debía ser una mujer, de valores de masculinidad, de feminidad, de los deportes duros que sí podían hacer los varones y el sexo débil de las mujeres que solo podían hacer otro tipo de deportes. Bueno, el tema o la cuestión de las escuelas secundarias donde las clases son mixtas tiende justamente a esa igualdad de géneros, de identidades y a socavar esos cimientos desde donde se levanta el poder patriarcal, el dominio masculino, y también se pone en tela de juicio esos valores ridículos respecto de la masculinidad y la feminidad, ¿no? También sabemos que han sido lugares muy particularmente donde las sexualidades diferentes eran puestas en tela de juicio, cuestionadas, ¿no? Los varones que no sabían hacer ciertas cosas, ¿no? Y eran insultados, ¿no? O injuriados, ¿no? Por afeminados o por feminizados, ¿no? Y feminizados adquiría un rasgo peyorativo, ¿no? Esta es otra de las políticas que han sido muy importantes, ¿no? Y que hablan de cómo una responsabilidad estatal
tiende a la igualdad en esto de que llamamos las trayectorias educativas y tiende a ser más feliz el tránsito y la enseñanza y el aprendizaje de los jóvenes por la escuela secundaria.